Comenzamos o seguimos el estudio de la carta a los Colosenses. Allí en el capítulo 2 específicamente, para poder entender el contexto de lo que estábamos enseñando la semana pasada, quiero repetir que pues la iglesia de Colosa, o los colosenses, era una iglesia próspera, había sido una iglesia próspera como la Odisea, pero se habían infiltrado algunas corrientes judaicas, griegas, gnósticos, y comenzaba a haber cierta controversia dentro de la iglesia de la Odisea, de los Colosenses. Por cierto, esta carta a los Colosenses fue, como les decía, escrita por Pablo desde prisión. No solamente esa, sino también la carta a los Efesios, a los Filipenses y la carta a Filemón fueron escritas desde la prisión. Ya recordemos que el domingo pasado explicábamos que Pablo había usado a Onésimo, un esclavo convertido, para que pues fuera el portador de esta carta. Y la situación era bastante complicada para los colosenses, así que Pablo comienza a disertar entonces. Por ejemplo, los gnósticos decían que era imposible que el Señor hubiera venido en la carne. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la materia, que la carne, es mala, y que es imposible que Dios hubiese tomado forma de hombre, porque entonces Dios hubiera adquirido características malas. Por eso negaban que el Cristo, el Mesías, hubiera venido en la carne. Y es por eso que comenzamos el estudio en esta mañana. Vamos a leer allí en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses lo que Pablo escribe. Y él dice con respecto a Cristo, Colosenses 1, capítulo 1, verso 15. Él dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, ante que los cielos, la tierra, el mar, todo lo que nosotros podamos ver y también lo que no podamos ver. Y todas las cosas en Él subsisten, quiere decir, viven, generación tras generación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, escuchen bien esto, si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es, él estaba combatiendo ahí la corriente de los gnósticos que se había infiltrado entre los colosenses, diciendo que el Señor es
habiendo tomado forma de hombre, vino a este mundo, se despojó, o sea, de su gloria. No quiere decir que él dejó de ser quien era, sino simplemente que él adquirió un cuerpo humano que hasta hoy permanece, aunque claramente se convirtió en un cuerpo glorificado cuando él resucitó. Así que él adquirió un cuerpo ahora glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre con ese cuerpo glorificado, pero a la vez en él habita toda la plenitud de la deidad. Por tanto, lo que dice la Biblia es que él es el primogénito de toda creación. Y me quiero detener aquí porque hay mucha confusión con esto. Algunas personas creen que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que, porque la palabra primogénito significa el primero en preeminencia, que es decir, en este caso lo que quiere decir, pero algunos entienden que es el primogénito. Por ejemplo, el primogénito de un matrimonio es el mayor de los hijos nacidos en una casa. Entonces, como dicen que él es el primogénito de toda creación, aseguran con esto que el Señor fue creado. Nada más cerrado, no hay contradicción entre lo escrito por el apóstol Pablo a los filipenses, donde dice que él siendo Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versos 5, 8 y 9, 5, 9, sino que tomó forma de hombre. Entonces, lo que significa esto nada más es que Dios le dio la primogenitura, la preeminencia en todo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Recuerden que José tuvo dos hijos. ¿Recuerdan quién es José? El patriarca. El hijo de Jacob, que entró en Egipto, ¿verdad? Él se casó allí con una mujer egipcia. Le nacieron dos hijos. Manasés, que era el mayor, y Efraín, que era el menor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La primogenitura debió ser de Manasés. Sin embargo, recuerden que Jacob bendijo, puso su mano derecha ¿a quién? A Efraín. Por tanto, la primogenitura recae sobre Efraín a pesar de ser el menor. Entonces, el preeminente en este caso es Manasés, es Efraín, no Manasés. Es lo que está diciendo el Señor. La Biblia dice en Juan que en el principio, Juan 1, era el verbo. Es decir, el verbo podemos traducirlo como la palabra. La palabra. Y la palabra o el verbo era Dios. Aquel verbo, dice en Juan 1, 3, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero también dice en Juan 1, 10 que todas las cosas por él fueron hechas. Lo cual nos está entonces enseñando de que esa palabra de Dios fue usada por el Padre para crear el mundo. Si aquí estuviera Pablo diciendo que el Señor Yeshua o el Señor Jesús es un ser creado, entonces en algún momento del tiempo Dios no tuvo palabra y tuvo que crearse una palabra. Porque Él es la palabra y todo lo que existe, sean tronos, ya no hablamos solamente de lo terrenal, sino de lo celestial, tronos, dominios, principados, potestades, lo espiritual, fue creado por Él y a través de Él. Así que un Dios todopoderoso, es imposible que se cree una palabra, si no, no lo hubiera sido en algún momento de la eternidad, entonces Dios no tuvo palabra. Por eso sabemos que aquí cuando se habla de primogénito, se habla de que Él tiene la preeminencia en todo. Él es el primero de aquellos que resucita para no ver más muerte. Porque Lázaro, el amigo del Señor, resucitó, pero luego volvió a morir. Fue obispo en Betania y luego murió nuevamente. Pero el Señor resucitó, el primero entre los muertos, para no morir. Estuvo muerto en la carne, pero resucitó al tercer día. Y ya nunca más murió, por eso es el primogénito de los que resucitan, el primogénito de la resurrección, de la primera resurrección, de la segunda resurrección, es el primogénito en todo.
Por tanto, también dice allí, no hay contradicción, que Él es ante que todas las cosas, ante que toda creación, Él es. De hecho, Él se identifica allí en Apocalipsis capítulo 1 como el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Principio y fin. Significa que en Él no hay un comienzo ni un final, sino que es eterno. Amén. Por tanto, Pablo está advirtiendo también, porque había una especie de culto a los ángeles. Hoy es común, todavía hoy se cree, o hay algunas sectas religiosas que enseñan que el Señor, Yeshua, es un ángel. Le llaman el ángel del Señor. Basado, por ejemplo, en pasajes como Génesis capítulo 19, donde Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra por la práctica contra naturaleza que había allí del homosexualismo. Pero no solamente destruyó Sodoma y Gomorra, sino las ciudades vecinas. Entonces, allí se presentan ante Abraham y ante su esposa, Sara, 3 ángeles. Se sientan y comen con Abraham. Recuerden que los ángeles no necesitan comer, pero pueden hacerlo. Por eso comen con ellos y le anuncian que les van a hacer un hijo. Recuerden que Abraham tenía 99 años. Su cuerpo estaba como muerto. Es decir, no podía engendrar. Y su esposa Sara había perdido la costumbre de las mujeres, lo cual significa que era imposible que quedara embarazada. Amén. Sin embargo, el ángel le anuncia que ella va a quedar embarazada y que le van a hacer un hijo. Y Sara se ríe. Y es por eso que le he cambiado el nombre de Saraí por Sara, que significa risa. Así que entonces, los 2 ángeles parten hacia Sodoma y a Gomorra. Ellos van a constatar el pecado que había allí, en Sodoma y en Gomorra. Y apenas llegan a ese lugar, entran en casa de Lot. Todos los varones de esa ciudad, de Sodoma, pues se presentan ante la puerta de Lot, desde el más jovencito, los niños, hasta los varones. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Cómo es hoy? Hoy la práctica del homosexualismo está a ese punto. Ya no se respeta a niños, hay niños homosexuales, hay adultos homosexuales y hay ancianos homosexuales. Pues entonces, Abraham comienza en una negociación con alguien que la Biblia llama el ángel del Señor. Comienza negociando una especie de negociación, pudiéramos decir, aunque con Dios no se negocia, pero bueno, Dios permite que humanamente Abraham le va a demostrar a Abraham que allí no había nadie que amara a Dios y que se sujetara a su voluntad, sino que tenían prácticas paganas. Entonces, Abraham llega incluso a decir, si hubieran 10 justos, al menos 10 solamente, 10 que tuvieran justicia, destruirían la ciudad. Fíjese, no 10 perfectos, 10 los cuales fueran justos. Por ejemplo, ahí estaba Lot. Vean, pero no habían 10. Estaba Lot, estaba su esposa, estaban sus hijas. Pero ustedes vieron después el pecado que tuvieron las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque se criaron en esa ciudad. Es lo que está ocurriendo hoy. Nuestros niños están siendo contaminados en las escuelas con este mensaje de homosexualismo. ¿Por qué? Que está trayendo tanta confusión en la mente de los niños. Así eran los días de Lot. Las niñas de Lot estaban allí, habían crecido
Escuchando este tipo de mensajes era natural ver a los hombres tener relaciones unos con otros, y las mujeres también se habían encendido una con otra y habían dejado la práctica natural del varón. Así que entonces, en esa negociación, Dios le dice, si hubiera al menos 10 justos, fíjense bien, de toda una ciudad, solamente 10, yo no destruiré la ciudad. Pero obviamente no habían 10. La mujer de Lot era injusta y las hijas también, porque luego que saben que Dios les dio por misericordia la oportunidad de escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas tuvieron relaciones sexuales con su padre. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendieron allí en Sodoma. Creo que Estados Unidos y el mundo se está convirtiendo en una gran Sodoma. Y estamos viviéndolo delante de nuestros ojos. Hace unos días acabamos de ver las noticias, un peleador que se sintió hembra, peleó con una campeona de la MMA. Con una campeona, el hombre ni siquiera era un campeón. ¿Saben cuánto duró la pelea? Porque se sentía hembra. Y peleó siendo un varón, pero con una mujer. ¿Y saben qué ocurrió? ¿Saben cuánto duró la pelea? 5 minutos. Le destrozó la cara a la campeona. Es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, con quien hablaba Abraham, volviendo al tema, es alguien que la Biblia llama el ángel del Señor. Pero ¿era él un ángel? Lo primero que entendemos es que Abraham le hizo reverencia. Lo primero que entendemos es que hablaba como si tuviera la autoridad total de Dios. Con él es con quien hablaba. Y le decía, si hubieran 10 justos, destruiré la ciudad. Y él le decía, no la destruiré. O sea, él hablaba en primera persona. ¿Quién es él? Bueno, para poder entender eso, tendríamos que comprender lo que es también la aparición de Melquisedec. Solo alguien fue capaz de recibir los diezmos de Abraham. Y su nombre fue Melquisedec. De él no se sabe ascendencia ninguna, no tiene genealogía, pero fue capaz de recibir los diezmos de Abraham, de la victoria sobre los 4 reyes. Y dice las Escrituras que el Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que lo que el mundo llama, estas doctrinas que quieren negar la deidad del Señor llaman un ángel, es en realidad una teofanía. La palabra teo significa Dios, significa una manifestación de Dios. Es decir, el Señor se manifiesta como el ángel del Señor. Quien estaba hablando allí con Abraham era el ángel del Señor. Era una teofanía, una manifestación del Señor Yeshua. Lo mismo en Melquisedec. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque aquí la discusión, había culto incluso. Aquí en la iglesia de los colosenses se estaba pretendiendo rendir culto a los ángeles. ¿Es entonces el Señor Yeshua un ángel? Incluso llegan a decir que es el arcángel Miguel, porque ya sabemos que el arcángel Miguel contendió por el cuerpo de Moisés cuando Moisés muere con Satanás. Entonces creen que el Señor Yeshua es el arcángel Miguel. Pero el arcángel, a tener rango de arcángel, significa ángel jefe. Pero al tener ese rango, simplemente no le excluye de ser un ángel. Es un ángel, amén. Existen rangos dentro de los ángeles, querubines, arcángeles. Existen diferentes tipos de rango, serafines, pero todos son ángeles al servicio de Dios. Pero vamos a buscar ahí qué es lo que dice en la carta a los Hebreos precisamente sobre esto. Vaya allí a Hebreos 1, por favor. Hebreos, como sabemos, no se conoce el autor. Sabemos que es alguien que es hebreo, por la manera de hablar. Y comienza diciendo allí en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ven la preeminencia ahí? Ahí está la preeminencia de que estábamos leyendo ahí en Colosenses. ¿Y por quién hizo asimismo el universo? Todas las cosas por él fueron hechas. En el mundo estaba, Juan 1:10, y el mundo por él fue hecho. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios. La imagen misma de su sustancia. ¿Algún ángel puede decir que en él habita la sustancia misma de Dios? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, por el Mesías, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Quiere decir, aquí no quiere decir hecho que signifique creado, sino mostrando ser superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora vamos a la pregunta aquí que les hacemos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Alguno? ¿Al arcángel Miguel? No. O sea, aquí el apóstol no está preguntándole, el escritor de la carta no está preguntándole a los hebreos como si tuviera duda. Es una pregunta que tiene una respuesta en sí, porque va dirigida por el autor de la carta a los receptores. Si fuera la inversa, podríamos pensar que es así, pero aquí la pregunta significa: no existe ningún ángel que pueda decir, Dios me ha dicho, tú eres mi hijo, y esto incluye a Miguel. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, nunca, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, miren lo que dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, y solo a Él lo adorarás. Pero aquí dice, es Dios quien está diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Todavía tiene duda? Vamos al libro de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 22, Juan acaba de recibir la tremenda revelación del libro de Apocalipsis profética, y queda tan impresionado que dice ahí en el verso 8, Juan 22, 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Miren bien esto, fue tan maravilloso lo que Juan, que fíjate, se postra, trata de postrarse a los pies del ángel, pero él me dijo, ¿qué le dice el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Así que obviamente cuando está diciendo aquí, adórenle todos los ángeles de Dios al Señor, entendemos quién es Él. Él es el Verbo de Dios, existente con Dios y coexistente desde antes de la fundación del mundo. Así que, obviamente, el negar quién es Él, el convertirlo en un ángel, es grave. El no reconocer quién es Él, porque muchas personas dicen, bueno, yo creo en el Señor, yo creo en el Hijo de Dios, porque recuerden que Romanos 10:9 dice que si usted confiesa con su boca y Yeshua, Jesús es el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Es una condición, creer en Él. Y muchos dicen, bueno, yo lo confieso, yo creo que Él es el Señor. Sí, pero ¿quién es Él para ti? ¿Fue creado? Entonces tú crees que Él es una simplemente creación de Dios, y cuando
Dios está diciendo que lo adoren los ángeles de Dios, entonces significa como si Dios estuviera diciendo, adoren a mi creación. Pero Dios dice que Él prohíbe terminantemente que se adore a su creación. Así que nadie que no confiese con su boca que Él es el Señor, que Él es el Eterno, que Él es el Verbo de Dios eterno, existente, coexistente, parte de Yahweh mismo, que es el nombre de Dios, como lo es también el Espíritu Santo, es un solo Dios. Entonces simplemente usted no es salvo. Usted dirá, pero ¿cómo? Yo creo que Él es el Señor, yo salvo a las calles, yo reparto la revista Atalaya, o yo simplemente me congrego y allí recibo las profecías de Ellen White. ¿Ok? Eso no te hace salvo. Satanás también cree y tiembla delante de Dios, pero eso no le hace salvo. Si usted no confiesa quién es Él, esto a veces resulta difícil de creer. Pero para que Dios te lo revele, primero tienes que creerlo por fe. Por fe. Dios no ordena nunca que adoren a su creación. Pero aquí hemos leído lo que Dios ordena. Porque el escritor de la carta a los Hebreos lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Así que Dios mismo ordenándonos y dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero es que María Magdalena le adoró cuando le lavó con sus cabellos los pies. Es que cuando los apóstoles, las mujeres aquellas, cuando lo vieron resucitado, lo adoraron. Es que los apóstoles mismos en el camino lo adoraron. Así que la orden es adórenle todos los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Que no es porque podamos entender entonces que esa palabra que hizo el mundo estaba entre nosotros o vivió en este mundo tomando forma de hombre sin despojarse de su deidad y vino a morir y a morir por nosotros, o sea, con muerte de cruz. Así que ya no hay excusa. Si se desecha el sacrificio que Él hizo en la cruz por amor a nosotros, donde hicieron cuanto quisieron con Él, y mientras le destrozaban, le alaban sus barbas, lo golpeaban, su piel se convirtió en pura llaga. Aún así, Él oraba por los pecadores. Ese es el amor de Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso se muestra el amor de Dios. Es el vínculo perfecto, el amor inconmensurable e inentendible del Dios Todopoderoso. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que, fíjense bien, no envió un ángel a morir en una cruz, porque si hubiera muerto un ángel en una cruz, ese sacrificio no hubiera impactado en nada. Pero por cuanto Él tomó el lugar nuestro en la cruz, siendo Él perfecto, porque recuerden, las personas no entienden. La Biblia dice que nadie podía engañar al Señor Yeshua mientras estaba en sus días en la carne, porque Él sabía todo lo que había en el corazón de los hombres. ¿Qué significa? Si Él sabe todo lo que hay en los hombres, antes de que los hombres hablen, simplemente es capaz de leer los pensamientos. ¿Usted conoce algún ángel, querubín, serafín, arcángel, que pueda saber lo que usted está pensando? Satanás no sabe lo que usted está pensando. ¿Saben por qué? Porque no es omnisciente. Pero si Él sabía todo lo que había en el corazón del hombre y conocía sus pensamientos, es porque Él es omnisciente. Es decir, estando en la carne, jamás se despojó de sus atributos. Simplemente adquirió un cuerpo humano. Y ahora sentado al lado del Padre, está con ese cuerpo que resucitó luego, glorificado, con el cual se presentó a los discípulos, lo cual se conoce como unión hipostática. Por tanto, Él, la palabra de Dios, tomó forma de hombre ahora, reina al lado del Padre, con su cuerpo glorificado, y con ese cuerpo va a venir a esta tierra. Por eso dice, todo ojo le verá. Porque si no viera un espíritu. Pero todo ojo le va a ver. Y Él va a ser el rey de toda la tierra, reinando desde Jerusalén misma. Así que ya podemos entender cómo Pablo le escribía a los colosenses. Pero ahora vamos a hablar de la plenitud de la vida que nosotros tenemos en Cristo. Espero que nos dé tiempo.
para poder entrar en este contexto. Seguimos estudiando la carta a los Colosenses. La plenitud que tenemos en Dios, la libertad que tenemos en el Señor. Fíjense bien, nadie nos prive de la libertad que tenemos, porque tenemos libertad en el Señor. Mire, Dios, en un principio, no estableció leyes sobre los hombres. Sin embargo, no fue hasta que llamó a Israel, hasta que lo escogió, que le estableció leyes y preceptos. ¿Ven? Él dice: Israel es mi hijo. A Israel lo escogió, una nación nómada, y le habló según la promesa a Abraham, y de los lomos de Abraham viene Isaac, y a su vez Israel, el cual es Jacob, nieto de Abraham. De los lomos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel y conforman lo que se conoce hoy como la nación de Israel, aunque allí principalmente están los judíos. Recuerden, cuando me refiero, cuando hablo de los judíos, a que el reino de Salomón se partió en dos a su muerte, y Roboam, su hijo, se quedó solamente con la tribu de Judá, y las demás tribus pues se apartaron y se fueron con Jeroboam, el cual se volvió a lo malo. Pero Dios tuvo misericordia durante el reino de Salomón, pero por cuanto él se fue y adoró a los ídolos paganos de sus esposas, porque se alió con muchas mujeres, a pesar de lo escrito que decía que no se uniera a mujeres extranjeras, él se unió a mujeres extranjeras, logrando alianzas, empezando por la hija de Faraón, las hijas de Amón, de Moab, y las trajo a la tierra de Egipto, y en un principio les permitió adorar a sus dioses, a los cuales se les sacrificaban víctimas humanas, niños. Hoy en día, esto es un paréntesis rapidito que voy a hacer, está la práctica de las religiones Yoruba, del Palo Mayombe, de diferentes religiones, donde se hacen sacrificios de animales, pollitos y demás. Eso en realidad significa la víctima humana que se ofrecía en sacrificio a los ídolos paganos. Pues eso es lo que había. Y pues Salomón llegó al punto, ya cuando era viejo, incluso de él participar de esa adoración a esos ídolos paganos. Pero como Dios había dicho que tendría misericordia a David de su hijo Salomón, y que no haría con él como hizo con Saúl, que le quitó el reino, permitió que Salomón reinara por 40 años. El nombre Salomón significa pacífico, y es por eso que hubo paz en los días de Salomón. Pero la respuesta fue que su hijo heredó solamente una sola tribu. Esa tribu, que es Judá, es la que está principalmente en Israel hoy. Recuerden que la nación de Israel luego fue llevada cautiva por los asirios y confundida entre las naciones. Entonces los asirios, que era un imperio que se dedicaba a hacer eso, traían extranjeros de otras naciones y lo colocaron en Samaria. Cuando el Señor Yeshua le habló a la samaritana, era una mujer traída, extranjera, de otras naciones, descendientes de las esclavas que traían, los esclavos que traían los asirios. Así que eso es lo que hay ahora hoy en día en Israel. Pero a ese Israel Dios le dio leyes, ¿ok? Y le dijo que tenían que circuncidarse. La circuncisión es la señal del pacto entre Israel y Dios. Por eso, todo varón, apenas de días, escuchen bien eso y lo ven ahí en Mateo 1 y Lucas 1, debía circuncidarse el prepucio. Es decir, era el pacto entre Dios e Israel. Bueno, este tipo de práctica también se estaba tratando de implementar entre los colosenses, porque había algunos judíos. Y no solamente ese tipo de práctica, sino, y quiero referirme, cuando Pablo empieza a disertar sobre la comida y la bebida, en cuanto a los días de fiesta y en cuanto a los días de reposo. Porque hoy en día hay una corriente judaizante, y hay algunos tipos de sectas o religiones que prohíben comer ciertos tipos de alimentos, que prohíben, que nos dicen o nos decían en los días de los colosenses y continúa hasta hoy, que se debe guardar el día de reposo. Recuerden esto:
Cuando se implementó, por ejemplo, todo esto fue una tremenda confusión en los días de la iglesia primitiva. En el primer concilio, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, el primer concilio que existió, se reunieron los apóstoles y los ancianos. Quiero que me acompañe allí al libro de los Hechos, al capítulo 15, para entender esto. Había una gran controversia porque algunos de la sexta, estoy en Hechos capítulo 15 y en el verso 5, de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recuerden, aquí estamos hablando, ya el Señor había resucitado, ya se había elegido un sucesor por Judas, ya Pablo había sido enviado a los gentiles, e incluso Pablo y Bernabé habían tenido una contienda con estos judaizantes que decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que entonces se reúnen los apóstoles, los ancianos, es el primer concilio de Jerusalén, y se levanta Pedro. Y dice Pedro: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, miren bien esto, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo ¿a quién? A los creyentes, a los paganos, lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, seremos salvos. ¿Usted es salvo por qué? ¿Por circuncidarse, como decían ellos? ¿Por no ingerir ciertos alimentos? ¿Por guardar un día de reposo? No, usted es salvo por el favor inmerecido de Dios. Seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que cuando callaron, Jacobo, el cual es Santiago, considerado columna en la iglesia junto con Pedro, Cefás y Juan, respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, a los paganos, para tomar de ellos pueblos, usted y yo, de su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre. Ahora vamos a ver la orden que se dictó allí. Así que se envían, allí en Hechos 15, 27, a Judas y a Silas. Judas, el hermano del Señor según la carne, no confunda, Judas Iscariote ya se había suicidado. A los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Miren bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que os circuncidéis. No, que guardéis el día de reposo. No, no imponeros más carga de las necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien, pasarla bien. Así que, obviamente, no había prohibición. Y si volvemos a los Colosenses, ahí en Hechos 2, nos dice que todo esto, mire bien, dice ahí: por tanto nadie, Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Ahora, me escribía un hermano hace unos días por Facebook, ya que la Biblia dice, pero la Biblia lo dice ahí en 1 Corintios 10:25, que todo nos es lícito, mas todo no conviene, que comamos de cualquier cosa que venga a la carnicería. Por tanto, hay algunas personas, el hermano que me escribió de Argentina, dice que muchos creyentes ahí, muchos cristianos, comen morcilla. Morcilla es sangre, es carne, sangre endurecida. Algunas personas comen esto. La pregunta que me hace él ¿es lícito o es permitido para un cristiano comer morcilla? Es una pregunta que algunos tienen duda, por eso me gustaría responderla. Si entendemos allí, dice que os abstengáis de sangre. O sea, no quieren ponerle carga a la iglesia, el Espíritu Santo, pero sí le dice que no se coma de los sacrificados a los ídolos. Si usted va a la carnicería, y allí venden jarrete, o venden carne, falda, o lo que sea, usted puede comprarla y comérsela por motivo de conciencia, no tiene que preguntar nada. Pero si le dicen que esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no la coma. Porque el que te ve comprar esa carne, fíjate bien, y sabe que fue sacrificada a los ídolos y tú consientes en ello, tú entonces tienes responsabilidad, porque tu hermano entonces pues va a servirle de tropiezo a tu hermano. No se permite que nosotros comamos carne sacrificadas a los ídolos, pero tampoco la sangre. Entonces sí es un pecado comer la sangre. Fíjense bien lo que le dice, esto no tiene nada que ver, en Génesis 9, seguro bien, Dios le dice a Noé, fíjense bien, esto ya es algo, porque recuerden que Dios había destruido, Génesis 9, Dios había destruido el mundo antiguo y ahora Dios sostuvo el arca durante aquella destrucción, fíjense bien, y luego entonces descienden Noé y sus hijos y Dios prohíbe a Noé que coman la sangre. No recuerdo aquí. Ajá, aquí está. Dice ahí, vamos a leer ahí en Génesis capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Recuerden, ya no había quedado morador en la tierra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros descendemos de Noé y de Noé, de Adán. No hay más nadie en el medio. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Fíjense bien. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. La prohibición de comer ciertos animales fue para Israel. Aquí no había tal prohibición. ¿Ven? Así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Pero ¿qué dice ahí en el verso 4? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que tenemos la libertad de comer de cualquier cosa que venga a la carnicería o animales inmundos. No existe tal cosa para nosotros. Eso es para los judíos, para Israel. Recuerden, una cosa es la ley de Moisés, como dicen ellos. Moisés siempre tiene, decía Jacobo, Santiago, quien le predique en las sinagogas los días de reposo. Pero nosotros, que tenemos la libertad de adorar al Señor, que lo que entra por la boca no es lo que contamina, porque lo que entra por la boca va a la letrina.
sino que lo que sale de la boca hacia afuera es realmente lo que contamina al hombre. Por tanto, tenemos la libertad de comer lo que sea. Ahora, morcilla, sangre, no nos es lícito comer, aunque sea de animal, porque en la sangre está la vida. Ahora, vamos a un punto aquí con esto. Sin embargo, hay algunas personas, algunas sectas que dicen que no, que es preferible dejar morir a una persona antes que ponerle una transfusión de sangre, basado en esto. Sin embargo, el Señor ha dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Cuando una persona se está muriendo, hemos visto multitudes de casos. Recuerdo los años 97 aproximadamente, en Estados Unidos, veía en el noticiero cómo un muchacho cayó de un edificio, era un constructor, y estaba entre la vida y la muerte, y su madre era testigo de Jehová. Se reunieron todos los testigos frente al lugar para que no le pusieran la transfusión al muchacho, para que lo dejaran morir. Miren esto. El padre no vivía con la madre, vivía en otro estado. Y cuando se enteró de eso, vino corriendo para dar la firma para que permitieran que el muchacho, porque había perdido mucha sangre, recibiera la transfusión. Pero ¿saben qué? Cuando eso ocurrió, ya el joven murió. Solo Dios da la vida. Solo Dios la puede quitar. Si la sangre, en primer lugar, cuando usted le ponen una transfusión, usted no está ingiriendo sangre, usted está recibiendo una inyección de sangre. Y Dios lo permitió. Pero de ahí a permitir que una persona muera, si el ingerir la sangre es condenable, el matar al ser humano hecho a la imagen de Dios es mucho más condenable. Ahí lo acabo de leer en Génesis 9. El que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada por el hombre, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. No importa si usted lo dejó morir, por su decisión, este joven murió. Así que ya dejamos en claro esto. Tenemos la libertad, la plenitud de poder comer de toda carne que venga a la carnicería, sin preguntar, por motivo de conciencia. Ahora, ¿y qué tal entonces en los días de reposo? La pregunta es, ¿reposaba Noé el séptimo día? Recuerden que en el calendario hebreo, el primer día es el domingo. ¿Reposaba Noé? ¿Reposaron todas esas generaciones antes que viniera Jacob? ¿Guardaba el día de reposo Abraham? ¿Guardaba el día de reposo Isaac? La respuesta es no. Aunque la Biblia dice que el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, pero no dio ordenanza ninguna a Abraham, ni tampoco a Isaac, ni a Noé que guardara el día de reposo. Ahora, ¿a quién le dio la instrucción Dios de que guardara el día de reposo? A Israel. Es una señal entre Israel y Dios. Entre las instrucciones que emite el Espíritu Santo por boca del concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, reunidos los apóstoles, reunidos los ancianos y presidiendo el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las instrucciones? Que se abstengan de sangre, de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. ¿Les ordena guardar el día de reposo? La respuesta es no. Así que entonces, no hay algo así como que los cristianos tendremos que guardar el día de reposo. Ahora, ¿nos podemos reunir el domingo con libertad? Claro que sí. El primer día de la semana, recuerden eso, que es el domingo, resucitó el Señor.
No resucitó un sábado, resucitó el primer día de la semana. Y allí le adoraron el primer día de la semana. ¿Quién? Las mujeres que fueron, cuando vieron la piedra removida. Luego los apóstoles, por cuanto le dijeron que se encontraría con ellos en Galilea. La mayoría de los apóstoles eran galileos. El primer día de la semana. Cuando Él se apareció a través de las paredes, estando reunidos los discípulos, el Señor lo hizo el primer día de la semana. Domingo. La Biblia habla que cuando Pablo disertaba largamente, y un joven que escuchaba lo que Pablo hablaba, porque disertó toda la noche, nos parece muy largo un sermón de 1 hora. Pero ahí la Biblia dice que Pablo disertó toda la noche. Es tremendo, ¿eh? Había hambre, había necesidad de la palabra de Dios. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, porque no se reunían en edificios góticos, eran en las casas. Y estaban sentados en la ventana, se cayó hacia atrás. Y Pablo entonces descendió, oró por él, el joven resucitó. Eso ocurrió el primer día de la semana. Así que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Hombre, también predicaban en las sinagogas. Eso no quiere decir que participaban. No quiere decir que la iglesia se reunía en las sinagogas. No había tal reunión. No se permitía. Así hablaban la palabra de Dios en la sinagoga. Pablo entró a las sinagogas y les habló a los judíos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me echo de todo, dijo el apóstol Pablo, para ganar almas. También entró en un templo pagano. Eso no quiere decir que Pablo fuera un pagano. Para predicar a Dios no conocido. Así que en otras palabras, los cristianos tenemos el reposo, nadie nos cuestione. En cuanto a fiestas judías, las celebraciones, tenemos que participar. Si usted quiere participar, participa, pero no es mandatorio que usted participe, ni siquiera tiene usted por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Nadie puede cuestionarle porque usted no va a una celebración judía. Nadie le puede imponer a su congregación que tiene que celebrar tal o más cual fiesta. Ni tampoco nadie tiene que decirle que usted es un pagano porque se congrega los domingos. Tenemos la libertad de congregarnos el domingo, porque la iglesia primitiva se reunía los domingos. Porque el Señor resucitó un domingo. Ese es el día del Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, yo preso en el día del Señor, en el día del Señor. Cuando recibe la revelación, simplemente creemos que ese es el día del Señor. El Señor resucitó un domingo, Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor de la resurrección. Mire, en los días del Señor, los discípulos del Maestro recogieron espigas de trigo. Eso era condenable. Era condenable que se hicieran milagros en el día de reposo. Pero el Señor los hizo. Y entonces le cuestionaron, ¿por qué tus discípulos recogen espigas de trigo? Entonces se refiere cuando David y sus hombres comieron del pan de la preposición porque estaban siendo perseguidos. Y eso era sacrilegio. Asimismo, el Señor del día de reposo estaba allí. Y ahí estaba, fíjense que estaba hablando con judíos. Y sin embargo, sus discípulos recogieron espigas de trigo en el día de reposo. Por lo tanto, gloria a Dios que tenemos la libertad, hermanos. Miren, de reconocer que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es aquel que tomó forma de hombre siendo igual a Dios y vino a dar su vida por amor de todos los hombres, para que todos los hombres no se pierdan, sino que sean salvos de la ira del Dios Todopoderoso en el día en que Él actuará. Y todos aquellos que se rebelan contra Él serán como estopa en el lago de fuego y azufre que arde, el cual es la muerte segunda. Allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y estarán en un lamento por los siglos de los siglos, por cuanto han despreciado, no que un ángel fue crucificado, no que un varón fue crucificado, sino que el Señor mismo, la palabra de Dios, eterna, existente y coexistente con Dios por los siglos de los siglos,
tomó forma de hombre y vino a morir, y a morir en esa cruz y a darnos la libertad a través de esa gracia inmerecida, porque no hay uno solo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice entonces en Romanos 3 también, no hay uno solo que haga lo bueno. Así que si fuera por nuestras obras, todos seríamos condenados. Pero por cuanto Dios le plació enviar a su Hijo a morir en una cruz por amor a nosotros, si nosotros reconocemos que aquel que murió en la cruz es el Verbo, es la palabra de Dios, parte íntegra de Dios mismo, entonces nosotros, si nos rendimos a Él, si le pedimos perdón por nuestros pecados, si confesamos que Él es el Señor, entonces seremos salvos de la ira venidera y tenemos la libertad de adorarle, no solamente el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, porque al Señor se le adora todos los días y tenemos la libertad de reunirnos cada día, sin excepción. Tenemos la libertad de comer de cuanto venga la carnicería. Solamente nos abstengamos de comer sangre, porque en la sangre está la vida. Gloria a Dios, porque cuando exponemos todo esto, apenas podemos comprender una milésima de lo que Dios ha hecho por nosotros y de cuáles son sus planes hermosos, eternos, para cada uno de nosotros. Porque cuando le veamos a Él tal y como Él es, entonces entenderemos lo que ahora no entendemos. Porque cosas que ojos no vio, ni subió jamás a corazón de hombre, ni siquiera nos imaginamos lo que Dios ha reservado para los que le aman. Si usted ha estado engañado hasta el día de hoy, en este tipo de prácticas donde le han dicho que el Señor no es el Verbo de Dios, no es la palabra de Dios eterna y que jamás fue creada, y si usted no entiende que Él murió por usted y que Él tomó forma de hombre, usted no es salvo. Pero si hoy lo ha entendido, y ha entendido que es libre de comer de lo que venga a la carnicería, que Él no es un ángel, y ha entendido que usted no tiene que guardar el día de reposo, porque Él es nuestro reposo, y que nadie le puede cuestionar por eso. Y hoy entonces Dios le ha hablado a su corazón. Póngase de rodillas ahí en su lugar y repita conmigo esta oración. Amado Dios, Yahweh es tu nombre, Todopoderoso, nos humillamos ante ti. Confesamos que hemos pecado y que nuestras obras han sido malas desde nuestra niñez, porque aún nuestros pensamientos eran malos. Y a pesar de todo eso, tuviste misericordia de nosotros y hoy nos hablas y nos llamas al arrepentimiento, y por eso nos arrepentimos. Confesamos que hemos pecado de pensamiento, incluso de omisión, de comisión, de obra, y te hemos ofendido gravemente. Y has tenido misericordia por nosotros y nos has perdonado. Perdónanos, Señor, límpianos. Echa nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acuerde de ellos. Confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, que Yeshua Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él intercede por nosotros. Así que, Señor, haz habitación en nosotros, como has prometido. Habitaré y viviré en medio de ellos. Les seré a ellos por Padre y ellos me serán por hijos. Señor, te damos gracias porque sé que en estos momentos estás escribiendo nuestros nombres si hemos orado por fe, creyendo lo que decimos, arrepentidos. Estás escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida y nunca más los borrarás. Por eso, Dios, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado,
Jesús. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén. Estad firme en vuestra libertad.